minutos tenemos información en directo que nos trae nuestra compañera Andrea Mezquita. Andrea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Directo en directo. Jorge Chávez Cresta responde ante los medios de comunicación sobre los cambios en los altos mandos policiales. Vamos a escuchar. Despacho presidencial de Palacio de Gobierno. Por lo tanto, no está dentro de las estructuras del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas. Como ustedes han apreciado, que en el desarrollo de estos acontecimientos se han tomado decisiones y en el marco de ellos se están llevando a cabo las evaluaciones correspondientes y la señora Presidenta Constitucional de la República lo está haciendo y lo llevará a cabo, como ustedes lo han podido apreciar, en torno a cada una de las responsabilidades como consecuencia de los hechos producidos, lamentables hechos producidos en la región y el departamento de Ayacucho. Además, compañeros, el ministro de Defensa ha indicado que las estadísticas y las versiones de los alcaldes dieron a conocer que los estados de emergencia dieron sus frutos, pero estos no fueron sostenibles en el tiempo. Esto es lo que ha indicado además el ministro de Defensa. Ahora están consultando además otros temas. Respetamos las acciones democráticas y las acciones que hace y lleva a cabo el Honorable Congreso de la República. Como hemos podido apreciar, el suscrito como ministro de Defensa ha participado en 2 interpelaciones y en cada una de las acciones, que lleva a cabo uno es la de informar sobre cada una de las temáticas que son requeridas por el Congreso de la República. Al respecto de su pregunta, creo que el día de hoy hemos dado respuesta a una supuesta presencia de armamento, munición y explosivos, la cual no existe, y que fue difundido tanto por medios de comunicación del Ecuador y del Perú, y vuelvo a repetir y reiterar que no ha existido ni existe evidencia sobre la presencia de ese material por parte de las Fuerzas Armadas en los lamentables hechos sucedidos en Ecuador. Ministro, Marcia Vilela de PBO, para consultarle, hoy se le vio un poco asombrado cuando el ministro, por aquí, el congresista Vergara le estaba señalando que en la región Ucayali y otros puntos de la Amazonía hay más de una decena de pistas de aterrizaje clandestinas que utilizan narcotráfico. ¿Usted no tiene conocimiento y por qué no actúa de inmediato sabiendo que es de toda la vida? Y lo otro es también, ¿por qué con facilidad hay tráfico de armas en el Perú y vemos que desde su cartera tampoco se pronuncian? Muchas gracias por la pregunta. Me permite precisar. Primero, no estaba asombrado. Lo que he estado un poco preocupado ha sido por las informaciones que vengo recibiendo en torno a aspectos de saneamiento que debemos de tener sobre la propiedad que ocupan nuestras Fuerzas Armadas, en este caso nuestra Marina de Guerra en la zona de Ucayali. Esa ha sido mi preocupación, no he estado asombrado. En segundo lugar, nosotros tenemos que hablar de competencias. Por favor, a los medios de prensa quisiera yo trasladarles las competencias que tienen las Fuerzas Armadas en relación a los ilícitos que se vienen produciendo en nuestro país. Cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de pistas de aterrizajes en zonas no declaradas en estado de emergencia, en donde las Fuerzas Armadas no tienen el control del orden interno, es de responsabilidad y de competencia de nuestra policía a través de sus órganos como la DIRANDRO y otras entidades encargadas de la lucha directa y frontal contra el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas lo que llevan a cabo en estos momentos es apoyar a nuestra Policía Nacional cuando sea requerido en el marco de la legalidad y la sostenibilidad de ello en el marco del decreto legislativo 1095. Es por ello de que nosotros tenemos claro cuáles son nuestras competencias y que debemos de coadyuvar ese esfuerzo. Estamos solicitando a través de la Comisión de Defensa y Orden Interno la posibilidad de variar la competencia y las funciones que tenemos que llevar a cabo. Eso significa proponer una variación del decreto legislativo 1095 para poder intervenir en acciones de los ilícitos en apoyo a nuestra policía de manera más directa y frontal. Ministro, estamos en vivo para RPP Noticias, por favor, si me permite. Bien, declaraciones de... La zona sí se está retirando en estos momentos, lamentablemente pues no da declaraciones a la prensa luego de contestar al menos unas 3 preguntas. Nada más, compañeros, esto es lo que podemos informar a esta hora en RPP Noticias, directo en directo. Conversa con el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Directo en directo es así. Tenemos aquí al ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, quien se ha presentado en la Comisión de Defensa en una sesión extraordinaria. Ministro, hay algunos congresistas que están incluso
Han saludado los cambios, ¿no?, en los altos mandos policiales, pero también piden que se dé una responsabilidad política. Entre ellos están pidiendo incluso la remoción del ministro del Interior. ¿Qué opinión le merece? Mire, en torno a la responsabilidad política del ministro del Interior, la está ejerciendo en estos momentos. Si ustedes pueden apreciar, en estos momentos acaba de ingresar el señor ministro del Interior a la Comisión de Defensa y Control del Orden Interno y está llevando a cabo las respuestas y los informes correspondientes a lo que usted ha aludido. No solamente es ellos, sino todos los hechos sucedidos en el Ecuador y otros aspectos que involucran al Ministerio del Interior. Es por eso que esos actos de responsabilidad política los está asumiendo en estos momentos frente al Congreso de la República. Si me permite, ministro, por favor, en cabina tenemos a nuestros compañeros Joana Castro y Carlos Villarreal que los escuchan. Por favor, compañeros, los escucha el ministro de Defensa. Joana y Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por su gentileza. Yendo a la pregunta de Andrea, yo tengo dos consultas, ministro, muy concretas. Yendo a la pregunta de Andrea, lo que se planteó ayer, y lo dijo el congresista Jorge Montoya, es de que esta responsabilidad política en el ataque a la presidenta Dina Boluarte implica que el ministro del Interior dé un paso al costado. O sea, entiendo que ha ido al Congreso, ok, pero que dé un paso al costado. Y en segundo lugar, en la resolución en la cual se cambia al comandante general de la policía, se dice claramente por no lograr disminuir la criminalidad, ¿cierto? A raíz de los estados de emergencia, en los distritos en estado de emergencia. Y acá hemos tenido constantemente a ministros y a altos mandos policiales señalando que los estados de emergencia estaban dando resultados. ¿Esto no implica una contradicción por parte del Ejecutivo? Bueno, como yo lo he expresado anteriormente, cuando nosotros hablamos de la declaratoria de estado de emergencia, recordemos que hace bastante tiempo, 2 a 3 meses, se inició con esta declaratoria de estado de emergencia y según las estadísticas y según versiones e informaciones de las mismas autoridades municipales indicaron de que estaba funcionando y que se estaba reduciendo el incremento de la criminalidad organizada y de la delincuencia en cada uno de sus distritos. Sin embargo, esto no ha sido sostenible en el tiempo y como consecuencia de hecho y de la evaluación hecha por la señora Presidenta Constitucional de la República, ha llevado a cabo los cambios que creemos que es un nuevo impulso acompañado de las nuevas normas y que actividades que debe de llevar a hacer tanto el alto mando policial en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Entonces los estados de emergencia han fracasado. No, yo no puedo decir eso, como le explico nuevamente. Inicialmente funcionaron, inicialmente estuvimos en virtud de las estadísticas que la tasa de criminalidad se estaba reduciendo. Sin embargo, esto no ha sido sostenible en el tiempo. Entonces, lo que se está haciendo en estos momentos es modificar la estrategia y llevar a cabo las acciones con estos cambios en los altos mandos policiales para darle un impulso a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero también estaba la pregunta bastante clara y planteada, ¿no? Desde el Congreso de la República, el lugar donde usted está en estos momentos, las voces empiezan a surgir. Salida del ministro del Interior, que él dé un paso al costado. Mire, tanto el señor ministro del Interior como el que habla y todos los ministros estamos siendo evaluados en virtud de su desempeño y su competencia por la señora Presidenta Constitucional de la República. Ella será la persona encargada que tome las decisiones y las acciones correspondientes. Con respecto a su pregunta, creo que esa debería ser transmitida al señor ministro del Interior para que pueda responder respecto a ello. ¿Pero usted como parte del gabinete considera que se deberían dar unos cambios, entre ellos el Ministerio del Interior, o no? Es que yo no puedo establecerme en un escenario que le corresponde a otra persona. Entiendo. Pero, a ver, ministro, estos cambios en los altos mandos policiales se basa, según la información que todos hemos recibido, por la agresión que se le da a la presidenta Dina Boluarte en una actividad en Ayacucho. De no haberse dado este caso, ¿no se habría generado ningún tipo de cambio o sí? Bueno, eso es una decisión que ha tomado la señora Presidenta de la República en virtud de lo que dice la parte resolutiva. No solamente es por lo que usted acaba de manifestar, sino por la evaluación que se ha hecho sobre los resultados en la lucha contra la criminalidad en no solamente la ciudad de Lima, sino en todo nuestro país. Claro, pero el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior tienen coordinaciones constantes, un trabajo de la mano. ¿Se realizaba de manera adecuada? No, coordinaciones permanentes. En los actos declarativos, en la declaratoria de estado de emergencia, nosotros hemos apoyado a nuestra Policía Nacional cuando ha sido requerido.
tal como dice el acto resolutivo, en el marco del cumplimiento de las Entonces, normas legales, en todas circunstancias y en todo lugar que han sido requeridos. Por lo tanto, nosotros hemos participado y hemos apoyado en ese esfuerzo. Entonces, ¿podría decirnos, ministro, por qué al comienzo el estado de emergencia empezó a funcionar y después no? Yo creo que no había una sostenibilidad en garantizar que lo que se estaba llevando a cabo en esa estrategia ha funcionado. Es por eso que se han tomado las acciones como he descrito anteriormente. ¿Pero a qué se refiere con sostenibilidad? ¿Podría ser más específico? Eso es responsabilidad de todas maneras de las entidades pertinentes, Ejecutivo, Policía Nacional, municipios. ¿Pero a qué se refiere con esto de sostenibilidad? ¿Qué es lo que no lo sostuvo al estado de emergencia? Mire, cuando yo hablo de sostenibilidad, yo me baso sobre datos estadísticos, que es información que nos está dando el Ministerio del Interior, avalado por las autoridades ediles, en el sentido de que se redució en los 2 primeros meses de esta acción aproximadamente un 25% en todos los delitos como robos, homicidios, y en esos datos que nos da la policía garantizaban de que se estaba llevando a cabo una buena acción en el marco de la declaratoria de estado de emergencia. Sin embargo, hemos podido ver en el tiempo, en el análisis que se ha hecho, de que esto no ha sido sostenible en el tiempo. A eso me refiero con lo explicado anteriormente, Carlos. Ministro, Ahora, muchas gracias. Una pregunta. Bien, ha sido declaraciones. Sí, No Carlos, sé si es te que todavía escucho. está el ministro contigo. Entendemos Sí, que está todavía está absolviendo algunas Mire, yo quisiera hacer preguntas nuevamente también enfático de la y prensa claro. que también se ha Ninguna encontrado. autoridad de la hermana Bueno, República entendemos, del Andrea, Ecuador sí ha hay periodistas que en este momento están consultándole al ministro de Defensa, pero bueno, eso es lo que he manifestado. Al comienzo los estados de emergencia estaban funcionando, pero después no fueron sostenibles en el tiempo. Bueno, muchas gracias, Andrea Mezquita, por la información que nos traía junto al ministro Jorge Chávez Cresta, titular de Defensa, desde el Congreso de la República.